Muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la sesión de clases de este día 1 de junio. Necesito que me confirmen, por favor, si están viendo la presentación y si escuchan bien. Por favor. Buenas noches, Vic. Sí se escucha y se ve la presentación. Bueno, gracias. Damos inicio en honor a los puntuales y a la vez les informo que ya hice la entrega de las notas. Los felicito, la mayoría ha salido bien. Gracias. Este día damos inicio a la sesión 7 y la temática de lo que vamos a tratar está orientada a los tipos de sistemas económicos. Si se recuerdan, en la clase anterior hablamos de sistemas económicos. Hoy vamos a hablar de los tipos de sistemas económicos, cómo funcionan, sus diferencias. Y vamos a tener 3 sistemas económicos básicos o comunes, que es el sistema de economía de mercado o sistema capitalista, el sistema de economía centralizada o planificación centralizada, que se relaciona bastante con el socialismo, y el sistema de economía mixta. Cuando hablamos de sistemas económicos, estos han venido cambiando a través del tiempo, siempre para tratar de darle respuesta a esas interrogantes de las que estábamos hablando en las clases anteriores, y al qué, al cómo, para quién, cuánto producir. Entonces todo esto viene en cada uno de los sistemas dando la respuesta de forma diferente. El capitalista, pues el sistema capitalista es equivalente a decir que del libre mercado o economía social de mercado ha ido evolucionando de acuerdo a los lugares donde se implementan. El mixto parte de la filosofía y doctrina económica de Keynes, y por eso se le llama sistema mixto de bienestar o keynesiano, que posteriormente, por su aproximación más a las características del libre mercado, se le denominó sistema neoliberal. Y el central o planificado, que es el que parte de las doctrinas socialistas. Aquí vamos a establecer esa limitante, que nosotros nos vamos a centrar más a la teoría y doctrina económica, no al sistema ideológico, que es el que le da otro enfoque al funcionamiento de los sistemas económicos. Recordemos que a través del tiempo ha venido evolucionando esa forma de quererle dar respuesta al qué, al cómo, para quién y cuánto producir, con la finalidad de satisfacer las necesidades del ser humano. Inicia primero con la forma de intercambio a través de un bien por otro bien. A esto se le denominó trueque, pero esto a través del tiempo vino cambiando, vino modificándose. Después del trueque vino feudalismo, y hasta que llegamos al siglo XVIII, que empieza a agregársele componentes de desarrollo tecnológico e invenciones a los sistemas económicos, con el objetivo de ir mejorando su funcionamiento
y determinación de procesos productivos. Entonces hubo un momento en el cual el capitalismo y el comunismo estuvieron, socialismo prácticamente, estuvieron en contraposiciones ideológicas, medían fuerzas para establecer cuál de los dos sistemas era el que tenía más incidencia a nivel mundial. Y ya cuando hubo un crack, el crack del 29, una alta caída del crecimiento económico de los países desarrollados como Estados Unidos, esa caída hizo que en determinado momento el capitalismo tuviera efectos negativos y trató de quererse posicionar el socialismo, pero el capitalismo se ha ido reinventando, se ha ido reestructurando, y cuando se da ese momento del crack del 29, aparece Adam Smith con la mano invisible y empieza a hacer las propuestas para que se evite la intervención mínima del Estado en los procesos del sistema económico, para dejarle el espacio a la oferta y a la demanda como fuerzas que van a prevalecer en el desarrollo y crecimiento económico de los países en ese momento, quedó centrado en la empresa privada. Entonces viene y, como es todo, nada es perfecto, tiene ciertos fallos, y parte de esas fallas es las fluctuaciones o las inestabilidades cíclicas que se van dando a través del tiempo, cada cierta transición sociopolítica que se da en los países, genera esos efectos que a veces coinciden con los ciclos de recesión, auge o crecimiento económico, y algunos bienes que no son rentables se ven escasos, pero también la falta de conciencia para la implementación de procesos industriales de forma a veces no responsable genera ciertos efectos negativos en el medio ambiente. Niveles de contaminación, también la concentración de los recursos, eso viene a conllevar efectos de desigualdad en el ingreso o en la renta. Y técnicamente se establece o se logra identificar que, de acuerdo a la teoría de Keynes, en la cual él propone que hay que permitirle al Estado que tenga cierto nivel de intervención para evitar que se den fallos en la economía de mercado. De esa forma, establecer los marcos legales y, por medio de consensos entre sector privado y sector público, decidir el qué, el cómo y para quiénes producir, evitando que se generen efectos negativos en el sistema económico. Pero siempre hay fallos de la economía mixta es que si se toma la tendencia en mayor grado o en mayor nivel, ya sea más a la economía de mercado o a la economía centralizada, se van a producir ciertos desequilibrios e inestabilidades económicas en los países. Esta economía mixta tiene
ciertos elementos y componentes de ambos sistemas, de la economía de mercado y de la economía planificada, donde la economía planificada, a través de Carlos Marx, propone que la intervención del Estado debe estar incluida en todo, con la finalidad, si se fijan, no es con la finalidad de producir, sino con la finalidad de distribuir el ingreso. Según ellos, parten del supuesto que sea equitativo. Y la concentración del qué, el cómo y para quién es producir, no se lo da a la empresa privada, sino que se concentra en la empresa pública o sector público. Ahora, esta teoría o esta doctrina económica tuvo esas fallas que, como no hay incentivos para la inversión, la empresa privada prácticamente es abolida, no hay esa probabilidad de que las empresas se desarrollen porque son intervenidas, no son afectadas. Y la otra cuestión es que cuando se deja todo concentrado en el sector público, como no hay un ingreso, no hay una utilidad, tampoco hay una competencia, se vuelve ineficiente, el sector se vuelve improductivo y genera beneficios más para sus estructuras, las estructuras de las personas que la constituyen, o pues son parte del sistema más, más orientado a lo ideológico. Entonces, cuando hablamos de estos sistemas económicos, tienen el objetivo de asignar las funciones para resolver estas preguntas que se van presentando a través del problema económico: qué producir, cómo producir, para quiénes y cuánto producir. Todo esto tiene que estar de forma coordinada de acuerdo a las unidades económicas que conforman al sistema. Entonces, dentro de esto es importante saber identificar cómo funciona cada uno de los sistemas, determinar el grado de intervención que tiene el Estado en cada una de las actividades económicas. Y aquí tenemos tres figuras: el sistema capitalista o economía de mercado. El Estado le deja la libertad a la oferta y la demanda. El sistema socialista o economía con dirección central concentra estas decisiones en el sector público, la empresa pública que crea el Estado. Y en la economía mixta se hace un híbrido, tomando los elementos positivos del sistema capitalista y del sistema socialista. Ahora, cuando hablamos de doctrinas económicas y sistemas económicos, son dos elementos muy diferentes. Veamos, Jocelyn Maciel, ¿qué nos dice que es una doctrina económica? Buenas noches. Buenas noches. Una doctrina económica es el conjunto de ideas u opiniones, corrientes de pensamiento económico sobre el funcionamiento de una economía y las soluciones teóricas a sus problemas, según un conjunto de economistas influyentes en un periodo histórico determinado. Gracias. Si se fijan, la doctrina económica es el conjunto de ideas. Esas ideas son propuestas y se convierten en insumo. La doctrina se convierte en insumo para la generación de la teoría económica que busca dar respuesta a esas interrogantes del qué, cómo y para quién es producir. Ahora, esta doctrina es construida
Viene en ese momento un economista, hace el estudio de cómo está la situación, propone y empiezan a establecer parámetros, condiciones y elementos que van a ir determinando el funcionamiento de un sistema económico a través de determinado tiempo. Entonces, a través de la historia han existido, son varias doctrinas las que han existido, pero las más conocidas son estas tres: liberalismo económico o clasicismo, el marxismo o marxismo y keynesianismo, estos tres. Ahora, estos sistemas, cuando hablamos del primero, el sistema económico capitalista o economía de mercado, va a dar esos espacios para que la oferta y la demanda, la producción y el consumo sean quienes organicen de acuerdo a las necesidades que hay dentro de un país. Entonces el Estado no debe de intervenir, pero sí puede estar ahí como un árbitro cuando se dan abusos hacia el consumidor. Para eso, ahí está la superintendencia, la Defensoría del Consumidor, y cuando la competencia va tomando aspectos de distorsión o concentración a convertirse en monopolio, oligopolio u otros, para ello está la superintendencia de competencia, que es la que va a regular, va a controlar, para que no se den concentraciones de mercado, tampoco se den esas distorsiones que al final afectan la libre competencia en un libre mercado. El liberalismo económico o clasicismo parte de las teorías de Adam Smith, de Thomas Robert Malthus, que hablaba sobre el control de la natalidad. David Ricardo igual hablaba sobre los procesos de liberación de mercado, y Baptist Trade junto a Stuart. Dentro de este conjunto de personas, la doctrina que hizo prevalecer fue lo que propuso Adam Smith en La riqueza de las naciones. Luego viene el socialismo, que plantea el sistema de planificación centralizada, que al final, en vez de ser una teoría económica, una doctrina que diera aportes a la teoría económica, se convirtió en una contraposición al capitalismo como dos enemigos férreos con los cuales se estaban atacando constantemente. Pero en realidad, al ver la obra de este señor Marx, él construía en sus apuntes elementos del capitalismo. O sea, solo lo que hacía era revertir y crear las contraposiciones. Al final era que utilizaba al capital, a la doctrina del liberalismo económico para construir la de él, pero con una contraposición. Luego viene la doctrina del sistema de economía mixta, donde el mercado va a dirigir las actividades económicas tomando en cuenta elementos del modelo capitalista, pero con una intervención leve por parte del Estado, y que los pesos de funcionamiento del mercado, de la intervención del Estado, sean equilibrados, no vayan a concentrarse ni solo en el Estado ni únicamente en el sector de la empresa privada. Luego Keynes, John Maynard Keynes, la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Ese mismo momento de crisis del crack del 29, él hizo la propuesta en la cual
había que cederle cierto nivel de acceso para que el Estado tuviera intervención, pero con la condición de que se generaran fuentes de empleo. Un momento así como el que ha vivido el mundo, en los desequilibrios económicos que se han venido dando del año pasado, bueno, del finales del 2019 a este año. Entonces, él proponía que el sector privado podía contribuir a la recuperación económica generando empleos. Y es más, ponía de ejemplo que para que la gente estuviera ocupada y obtuviera ingresos, el mismo Estado podía generar 2 cuadrillas de personas, una que fuera abriendo los baches o perforando calles, y otro equipo que fuera rellenándolas, simplemente para que estuvieran ocupados y al momento de recibir ingresos. Estas personas iban a consumir e iban a contribuir al crecimiento de la demanda agregada y por ende a que la producción fuera mayor en el sistema económico. Ahora, las economías se enfrentan a dar respuesta a estos problemas básicos, esto en cualquier sociedad. Cuando decimos qué bienes producir y en qué cantidades, es ahí donde se empiezan a asignar las atribuciones y el rol que va a tomar cada uno de los agentes económicos, como lo es en este caso el sector, la empresa privada o el Estado, y cómo se va a producir ese bien que se requiere en una sociedad para ir determinando los recursos, las técnicas, tecnología a implementar, los procesos, si va a ser automatizado, si va a ser artesanal, el tipo de insumo o materia prima para generar un bien que sea aceptable. Luego, estos dos van a tener injerencias sobre el consumidor, identificando qué segmento. Creo que a algunos les ponía yo ahí cuando hicieron el laboratorio, porque solo decían productos o decían bienes, y el ejercicio decía identifique qué, o sea, identificar. Podía usted ahí poner el nombre del producto o el bien a producir. Por ejemplo, alimentos, no tenía que ser de forma generalizada, sino que usted podía decir café, pupusas, elotes locos, pero tenía que saber identificar para que estuviera más especificado. Entonces, cuando decimos, nos referimos a estas 3 interrogantes, el para quién van a producir puede ser, digamos, cuando ya está identificando si va a producir para San Salvador, los habitantes de la zona norte, sur o el área central de San Salvador, tipo de familias, el nivel de ingresos. Entonces hay que identificar. Porque todo esto contribuye a que se le dé mejor respuesta dentro de una forma organizacional de la sociedad a todo problema económico que se va presentando en determinados periodos. Ahora, si se fijan, Jocelyn nos leía doctrina económica. Luis Ricardo, ¿qué nos dice sistema económico? El sistema económico. Definición. Un sistema económico se define por las relaciones de producción existentes, las que se traducen en un proceso de acumulación en base a la valoración del capital y del trabajo. Gracias. Perfecto. Gracias. Pero si se fijan, es totalmente diferente la doctrina económica al sistema económico. En la doctrina económica estábamos hablando de ese conjunto de ideas, pensamientos aportados por un grupo, en este caso, de economistas. Ahora en el sistema económico
es ese conjunto de relaciones que hay entre los procesos de producción que ya existen y los ingresos que estos generan, tomando en cuenta los recursos utilizados. Para este caso tenemos los factores productivos, que son capital y trabajo. Entonces, un sistema económico va a tomar en cuenta esa interacción que hay entre los tres agentes: empresas, que son las empresas, los hogares o economías domésticas, el gobierno o Estado. Ahora, esa interrelación e interactividad que existe a través de las relaciones de procesos productivos, consumo, el nivel de ingreso de los hogares, así se va a definir un sistema. Cuando hablamos del capitalismo como sistema económico, dentro de la teoría económica, este sistema se convierte en un sistema productivo que al momento de combinar esos factores se va a caracterizar por tener concentración en la propiedad privada, en parte de los medios de producción, con la única diferencia que va a ser parte de la libertad de empresa o economía de libre mercado. Esta se categoriza o se caracteriza por permitir el acceso a cualquiera a invertir, pero de igual forma las exigencias, la competitividad de un mercado hacen que cuando una empresa no es funcional, no llena las expectativas del consumidor, se reinventa o sale del mercado. O sea, así como puede ingresar un montón de empresas a competir en un mercado por determinado tiempo, también pueden salir de este. Ahora, se dice que el capitalismo no le dio respuesta en su totalidad para identificar el nivel de ingresos y la distribución de este de forma justa o adecuada, porque siempre hay concentraciones de riqueza. Algunos reclaman que la sobrecarga laboral y la remuneración no son considerablemente justas, y nos lleva a la economía del libre mercado, donde está la empresa privada, propiedad privada, la oferta y la demanda, y la libertad del mercado. Entonces, la propiedad privada va a estar en manos de quienes tienen la capacidad o el capital para la inversión o para sostener los procesos productivos y generar o crear las empresas donde estas van a depender del nivel de demanda, o sea, la cantidad de unidades que esté necesitando una sociedad o un segmento poblacional para consumir determinado bien o producto, y por el otro lado estaría la oferta, que es la que genera el productor, el número de unidades a sacar al mercado para satisfacer esa demanda que se ha identificado. Pero el hecho de que exista propiedad privada y empresa privada no quiere decir que la producción va a estar concentrada en una sola. En base al funcionamiento de la libertad de empresa, puede ingresar varias, pero también así pueden salir de este mercado las que no sean competitivas o no llenen los requerimientos que el mercado pide en ese momento. Entonces, cuando hablamos de economía de mercado, ¿quiénes toman las decisiones para el qué, cómo y para quiénes producir? Serían los agentes privados, es decir, las empresas. Cuando hablamos de esa teoría, el capitalista, el que tiene el recurso, ¿qué ventajas se le han logrado identificar a este sistema económico? Que la gente puede elegir
qué comprar o qué consumir, las empresas pueden producir y obtener los ingresos e insumos de cualquier proveedor, independientemente de las preferencias o la disponibilidad que existe. Pero al identificar las desventajas por la concentración de cierto margen de riqueza, se dice que no hay una igualdad de la distribución del ingreso, y a veces esa concentración hace que se genere también una escasez de determinados bienes que son necesarios, pero a la vez son poco rentables. Esa misma concentración hace que se produzca cierto abuso, cierto cambio o modificación en los procesos productivos o en los alcances de mercado. Y bien se sabe que estas economías de libre mercado, cuando se empieza a ver afectada la capacidad o el poder adquisitivo de los consumidores, es decir, que estos están teniendo menos ingresos, y un ingreso puede reducirse por varios factores, dentro de los cuales está un nuevo impuesto, reducción de horas laborales, el crecimiento de la espiral inflacionaria, que se incremente la inflación un 10%, lo cual quiere decir que por cada $10, $100 que usted tenga hoy, y si ya la otra semana la inflación está al 10%, usted tendrá que gastar $10 más, es decir, ese incremento del 10%. Entonces esto viene a generar un efecto de inestabilidad económica del sistema, en el caso que les mencionaba, por el lado del consumidor. Ahora, si se da esta inflación, el impacto no está solo en el consumidor, también está en el productor, porque tiene que comprar insumos, tiene que pagar salarios, tiene que pagar ese nuevo impuesto del que hablábamos, y esto al final se lo va a trasladar al consumidor objetivo. Esas son parte de algunas desventajas que comúnmente se le atribuyen a este sistema. Cuando Adam Smith empieza a hablar de la mano invisible en su libro, aparece ahí que cada ciudadano es el mejor juez de su propio interés y hay que darle la libertad para satisfacerlo. Ahora, ¿por qué menciona esto? Si se fijan, los mensajes o pensamientos de Adam Smith son más con filosofía económica. Entonces, cuando dice que el ciudadano tiene que ser el mejor juez, prácticamente dice que el consumidor tiene la libertad de decidir qué es lo que le interesa, qué necesidades requiere satisfacer. Entonces, hay que dejarle que su capacidad de análisis lo oriente hacia dónde quiere llegar para satisfacer sus necesidades, y de esta forma no se ve afectado el productor ni el consumidor, construyendo lo que es una armonía natural. O sea que ni el Estado va a presionar a la empresa privada y tampoco al consumidor. Simplemente el consumidor va a obtener esos bienes que considere que están al alcance de su poder adquisitivo. Entonces es aquí donde cada ser humano va a buscar lo que
le dé ese bienestar. Ahora, este mercado va a estar regulado, como lo he repetido varias veces en esta sesión de clase, va a estar regulado, va a estar controlado por productores y consumidores, que al final, dentro de la teoría económica, es oferta y demanda, es decir, consumo y producción. Pero cuando se dice o se habla desde la óptica de Adam Smith, el mensaje que le lanza al Estado es abstenerse de la intervención en la economía. Porque si no hay intervención, se deja esa libertad, el ser humano va a ir buscando lo que le beneficia para su consumo, las empresas van a generar ese bien que está demandando el consumidor. Ahora, ¿qué va a hacer esa mano invisible? Va a ser el mercado, cuando hablamos de economía libre mercado, va a ser el mercado que está determinado por esas dos fuerzas, oferta y demanda. Veamos, Georgette Marroquín nos puede leer ese párrafo de la riqueza de las naciones, por favor. Y esto está, como en otros muchos casos, guiado por una mano invisible para alcanzar un fin que no formaba parte de su intención. Y tampoco es lo peor para la sociedad que esto haya sido así. Al buscar su propio interés, el hombre a menudo favorece el de la sociedad mejor que cuando realmente deseaba hacerlo. Gracias, Georgette. Así se fijan, esa mano invisible son esas decisiones que toma el productor, porque dice al final ahí, al buscar su propio interés, el hombre a menudo favorece el de la sociedad mejor que cuando realmente desea hacerlo. Ahora, digamos que Jocelyn, ella quiere obtener un ingreso de $2,000 mensuales. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a identificar qué es lo que la sociedad está demandando, lo que está necesitando. Pero para llegar a ese punto tiene que hacer una estructura de costo, un estudio de mercado y visualizar que le va a ser rentable. Y si ella se pone, digamos, a ofertar lo que están demandando en ese momento, digamos que sea algún bien de consumo, puede ser, quiero ver, carnes. La colonia donde ella reside, o el municipio, las personas están consumiendo semanalmente más libras de carne, de res o de cerdo. Entonces viene ella y, como ella quiere obtener ese ingreso, ve el mercado, busca su proveedor y se convierte en una proveedora de este bien a ese segmento. Ella está dándole satisfacción a las necesidades de ese segmento de la colonia o el espacio geográfico donde reside y a la vez está obteniendo un beneficio. A eso se refiere parte de ese mensaje, como la esencia del capítulo 2 del libro cuarto de la riqueza de las naciones de este señor Adam Smith. Esa misma mano invisible de la que se está hablando es el mercado, la oferta y la demanda. En muchos casos vamos a tener ese efecto que los bienes que no son rentables se escasean, no tienen presencia en el mercado. Y en este sistema, como no hay un control, a veces el manejo de los recursos no son eficientes y hay cierto nivel de despilfarro. Las empresas
cuando se dan las distorsiones de mercado, esos abusos, empieza a concentrarse en pocas empresas o en una sola, hasta convertirse en un monopolio que afecta el funcionamiento. Ahora, si se fijan, algo que incide en la mente del consumidor es la publicidad. La publicidad está ahí de forma insistente, de forma constante. No sé si se han fijado estas compañías de teléfono, a cada rato le están ofreciendo cosas a uno, o los bancos por medio de las tarjetas de crédito. Apenas gana un poco más de lo que normalmente es y están ofreciéndole nueva tarjeta, nuevos productos financieros, pero esa publicidad es así insistente. Esa a veces genera psicológicamente necesidades de algo que no se requiere. Entonces, esas características fundamentales de los sistemas económicos que estamos hablando, como es la economía de mercado, esta tiene esa política, ese conjunto de ideas o alternativas de dejar hacer al mercado. Está el laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, combinatorio a la mano invisible. Entonces el mercado va a asignar los recursos, va a decir qué es lo que hay que producir, cuánto hay que producir y para quiénes. Pero que esto sea de forma eficiente, porque si la empresa que pretende ingresar a un mercado, una economía de libre mercado, no es eficiente, no tiene la capacidad productiva, no es competitivo, no tiene aspectos innovadores, automáticamente, sin que le digan sálgase, se va a retirar del mercado. Mientras en las economías planificadas, el Estado tiene esa total intervención a través de sus agencias de planificación central, que es donde deciden qué producir, cómo producir, para quiénes y cuánto. En la economía mixta, la actividad se organiza de mejor forma porque se hace una asignación en consenso para la toma de decisiones, a resolver estos problemas económicos que se dan en el sistema. Este consenso se realiza empresa privada y Estado. Ahora tenemos aquí que el sistema de libre mercado equivale a la empresa privada o libre empresa. La competencia es la que regula cómo va a funcionar esto. El nivel de innovación y competitividad de las empresas y el objetivo que cada empresa se trace para obtener sus respectivos beneficios. En base a eso también van a tomar las decisiones de prevalecer, crecer o salirse del mercado. Mientras en la economía de sistema centralizado, el mercado va, como ya lo hemos mencionado, va a estar regulado, va a estar controlado por parte del Estado, y los objetivos de desarrollo, de crecimiento empresarial, lo va a marcar el Estado, la toma de decisiones lo va a marcar el Estado. La empresa solo va a cumplir con los objetivos o con las asignaciones que el Estado le dé o le asigne. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No. Ahora, estos sistemas han ido evolucionando. Hay otros más, como los que se dieron después de la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el mercantilismo, el capitalismo industrial, que buscó hacer todos esos cambios que se habían dado en la revolución
la primera revolución industrial y cuando se buscó desarrollo tecnológico a través del estado de bienestar. Pero esto lo vamos a ver casi que en la última semana, porque ya es más doctrina económica que teoría económica, ¿no? Ahora, en este esquema tenemos los tres sistemas de los que hemos estado hablando este día. Tenemos el sistema capitalista, que ya sabemos que busca ese funcionamiento entre la interacción de consumidores y productores para decidir qué comprar, cuánto producir, para quiénes. Y esto viene del siglo XVIII y la teoría fundamental del capitalismo está en Adam Smith. Este sistema ha contribuido al mejoramiento de los procesos industriales, a que surjan nuevas tecnologías, nuevos avances tecnológicos, nuevos mercados de intermediación para el funcionamiento del sistema. Y el sistema socialista tuvo su base de implementación en Rusia en el mismo siglo XVIII, sus cambios y modificaciones que Rusia estaba haciendo a través de la revolución, y su generador de doctrina, Carlos Marx. Él hablaba de la economía de planificación centralizada, que el Estado tenía que tomar decisiones para hacer la distribución de la riqueza o de los recursos que a este llegaban. Luego tenemos la economía mixta, donde vamos a ver que interactúan aquí mercado y Estado. Cuando hablamos de mercado está oferta y demanda. Prácticamente, si se fijan, va implícito el consumidor o a las familias. Esto se da posterior como efecto de querer recuperar la economía después de la Segunda Guerra Mundial, y John Maynard Keynes habla de hacer ese híbrido, tomando todos los elementos positivos del liberalismo, capitalismo y marxismo, y hacer que esto funcionara considerando mercado y Estado para que ellos tomaran las decisiones. Pero Keynes no solo se quedó con sacar las cuestiones positivas de estos dos sistemas, sino que construyó modelos económicos que son cuantitativos para ver la demanda agregada. Esto ya es más para economía 2 o para microeconomía, cuando ustedes la lleven. Aquí tenemos, en este cuadro, tenemos esos problemas económicos que se dan en toda sociedad. ¿Quién va a tomar la decisión? ¿Cómo va a ser la propiedad? ¿Y quién va a producir? ¿Qué cantidades o qué unidades? ¿Cómo? ¿Y cuál va a ser el rol de cada uno de estos actores? Entonces aquí tenemos los tres sistemas económicos. Entonces cuando hablamos de quién va a tomar las decisiones, tenemos ahí la economía de mercado. Jocelyn, ¿qué nos dice la economía de mercado? Victoria, Carolina, ¿qué nos dice la economía? ¿Quién va a tomar las decisiones en la economía de mercado según el cuadrito? Los
agentes económicos a través del mercado deciden qué, cómo y para quién producir. Existe en el mercado una cierta presión motivada por las multinacionales y los, no alcanzo a leer lo último, Oligopolios. 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 Gracias. Así se fijan, gracias. En la economía de mercado, ¿quiénes van a tomar esas decisiones para producir? Los agentes económicos, pero utilizando el mercado. Entonces ellos van a decidir qué, cómo y para quiénes. Pero aquí se da ese problema que nos acaba de leer Victoria Carolina, que esa ansiedad de tener más recursos, más crecimiento o cobertura de mercado, a veces se da ese problema o distorsión de mercado, que es el oligopolio. El oligopolio es cuando en un mercado una industria va dominando por un pequeño número de grandes vendedores. Entonces estos oligopolios resultan como prácticamente son una distorsión, un desequilibrio del libre mercado. Entonces ahí nace algo que se llama colusión, y esa colusión de mercado va a reducir la competencia a tal grado que en este oligopolio se puede dar la tendencia o conducción a que los precios sean más altos para los consumidores. ¿Se comprendió qué es oligopolio? No, ¿por quién está dominada, dijo? Por un pequeño grupo de empresas. Es un pequeño grupo de empresas que domina el mercado, un pequeño grupo de empresas que domina el mercado a través de la concentración de un pequeño grupo de grandes vendedores también que pueden llegar a lo que les mencionaba, la colusión. La colusión es un acuerdo, digamos, si hay 10 empresas, y quieren concentrarse, dejar de ser 10 y concentrar mercado solo en 5, vienen y toman un acuerdo y le dicen, pues ya no vas a distribuir el producto X, solo lo vamos a distribuir nosotros, pero te vamos a poner ciertas condiciones. A eso se refiere cuando les mencioné la colusión de mercado que se da al momento de identificar el oligopolio que nos va a llevar en una economía de libre mercado a reducir esos niveles de competencia, y a la vez el efecto en el consumidor será que los precios se van a incrementar. ¿Se comprendió? Sí, sí. Sí. Ahora, en la economía de planificación, insistimos, el Estado es el que determina cómo se va a resolver eso, el qué, cómo, para quiénes producir. Un ejemplo claro de cómo funciona un sistema de economía planificada fue lo que se dio para el cierre económico en la época del COVID. Así como ese momento, así es el funcionamiento de una economía de planificación central, que se les dice a las empresas, usted va a producir esto, solo la empresa A, B es la que puede producir, porque es la que necesitamos como Estado para la ciudadanía está demandando esto. Ahí podemos observar que en ese momento se dio que el Estado decía el qué producir, el cómo producir y para quiénes producir, porque inclusive se determinaba el número de edad, el número de personas que podían llegar a un supermercado. Claro, que eran momentos de una pandemia, era para resguardar la seguridad de la ciudadanía,
Pero ese es, así, un ejemplo claro de cómo funciona una economía de planificación central. Luego, en la economía mixta, ya se tiene esa interacción de acuerdo a las decisiones que se toman entre los agentes, entre entes económicos, y el Estado va a ser esa especie de árbitro, pero que también puede suministrar algunos bienes, a depender de cómo se estructure o cómo se vea la demanda en ese momento. Ahora, el cómo se determina o se asigna la propiedad en la economía de mercado, las personas deciden en quién o cómo van a estar distribuidos y asignados los bienes o factores productivos, que va a estar concentrado siempre en el sector privado. Y en la economía planificada, la propiedad de los bienes de producción son del Estado. Los bienes de consumo, en algún momento, si el Estado no los tiene, se va a abastecer de la propiedad privada, pero esa propiedad privada va a ser como el Estado diga que son los requerimientos para que le suplan. En la economía mixta, la propiedad es esa combinación, parte la propiedad del Estado y la otra propiedad privada. ¿Quién planifica lo que va a producir, qué y cómo producir en la economía de mercado? El empresario. En la economía de planificación central lo determina el Estado a través de sus instituciones. En la economía mixta, los empresarios y el Estado. ¿Cuál es el fin o la ideología que rige la actividad económica en la economía de mercado? Obtener ingresos, obtener rentabilidad o beneficios de cualquier acción que nazca de ese espíritu empresarial, pero que genere utilidades, ánimo de lucro prácticamente. Y la ideología que rige a la economía de planificación central, que se ha caracterizado más por el socialismo, la distribución equitativa de la renta o de la riqueza. En la economía mixta se busca un bienestar social para los habitantes de un país. El ánimo de lucro se le respeta a la empresa privada que obtenga esos beneficios para generar los insumos, bienes y servicios que requiere la sociedad, pero lo que oferte el Estado tiene que ser con orientación a bienestar social por parte del Estado como referente. ¿Cómo se van a determinar los precios? En la economía de mercado, los precios los va a determinar la oferta y la demanda, es decir, la mano invisible, que es el mercado, el que está ahí diciendo cuánto es lo que está demandando el consumidor, para que la señora oferta diga cuánto tiene que producir el señor empresario. Luego venimos con la economía de planificación central. El Estado, a través de sus organismos de planificación, decide cómo se van a determinar esos precios. Y en la economía mixta, el mercado y el Estado determinan esos precios. Pero si se fijan, el Estado en la economía mixta puede decidir fijar los precios para los bienes que son públicos, pero para los otros va a ser siempre la oferta y la demanda. ¿Cuál va a ser el papel del Estado en la economía de mercado? Ser ese árbitro, o sea, que va a estar diciendo y dictando las reglas, las normas de cómo funciona el mercado, sancionar en el momento que se estén violando los derechos al consumidor, los derechos de competencia o imperfecciones en el mercado. Entonces, eso es lo que va a hacer
el Estado ahí garantizar que todas estas normativas para el funcionamiento del libre mercado en un país funcionen. En la economía de planificación central, la decisión va a decidir, el poder de decisión decide de esta actividad económica en el Estado. La economía mixta, siempre bajo los criterios de la combinación mercado-Estado, se construye un marco jurídico, económico, es decir, esas leyes de cómo debe funcionar un mercado, los aspectos y estructuras de costos para la asignación de precios y garantizar los derechos que tiene sociales con los que cuenta la ciudadanía, pero también respetar el funcionamiento de la libre competencia a las empresas que incursionan en un mercado. Aquí podemos ver dos diferencias básicas. Jocelyn, ¿qué observamos en la imagen gris? Y vamos a ver quiénes no han participado hoy. Algunos se me han escapado de la clase. Yo observo en la imagen gris que digamos que son las personas como el gobierno, las empresas privadas que manejan a su disposición la economía. Gracias, Y Jocelyn. Sí. la Diga, otra continúe. parte observo como una persona, se puede decir microempresaria, va a paso lento, ganándose su día a día. Es un libre mercado, ¿verdad? Sí. Salvador Alfredo. Henry Joseph. Van ganando las niñas, están participando más las niñas hoy. Xiomara Elizabeth. Iban ganando. Victoria Carolina. Sí, lo que se observa en la imagen gris es como a los grandes empresarios, o sea, dominando a los más pequeños, y en cambio en la otra se ve a los más pequeños produciendo. Eso es lo que veo. Gracias. ¿Alguien más que no ha participado? Veo que algunos se me han escapado de la clase. Nos pidió. Ahí está Armando, Arturo, vamos. Yo lo que puedo observar en la primera imagen es un grupo cerrado de personas que tratan de manipular, digamos, la economía a beneficio propio. Y en la segunda, como cómo se genera una economía abierta, ¿va? Desde pequeños emprendedores que posiblemente en un futuro serán grandes empresarios. Muy bien, gracias Arturo. Catherine, Daniela, está por ahí. Hola. Hola, le escuchamos. Estamos, creo que quizás no nos escuchó. Estamos con la dinámica hablando de libre mercado.
estamos hablando también de economía planificada y economía mixta. Y para ejemplo, tenemos aquí estas dos figuras y los compañeros están explicando qué es lo que ellos interpretan o visualizan de las imágenes que tenemos ahí presentes. Pero no nos escuchó, Catherine. Licenciado. Sí, Luis Ricardo, ya se nos había perdido. No, estaba primero observando la imagen. Muy bien, muy bien. Podría interpretar de que son la élite, ¿verdad? De los grandes empresariados, ya sea segmentando el mercado, monopolizándolo, estableciendo precios, acorde pues, sus beneficios. Y en la segunda imagen se podría tomar como un mercado más libre que pues están trabajando desde los emprendedores. Claro, ¿verdad? Siempre pues bajo el techo del grande, pues, pero con así como usted mencionaba, un libre mercado. Así es, gracias, Luis Ricardo. Patricia Marisol. Sí, licenciado, en la primera imagen veo a esos grandes empresarios reunidos tomando decisiones acerca de la economía, cómo manejar precios a conveniencia de. Y en la segunda imagen veo a los trabajadores, vendedores o microempresarios, clase media, ofreciendo su producto o su trabajo. Gracias, Patricia Marisol. Bueno, gracias por la participación. Estas participaciones quedan grabadas y las suben a YouTube. Así, si se fijan, la foto que tienen ahí no son empresarios ninguno de ellos. Son economistas que en su momento estaban aportando un conjunto de ideas y propuestas a través de la doctrina económica para planificar el crecimiento de algunas economías o la recuperación de algunas economías posterior a que cayeron en declive. Y la segunda imagen refleja lo que todos han dicho. O sea, aquí no hay respuesta mala, todas sus opiniones son importantes, porque la idea es esa, que ustedes generen criterios de análisis e interpretación para construir propuestas. Podemos observar que aquí hay un libre mercado, alguien obtiene insumos o materia prima de una empresa X, la lleva, lo transforma. Esta como que es una empresa que se dedica a textiles, ¿verdad? Viene, distribuye hilos, botones, tela, pero aquí está la otra parte de lo que denominamos todo esto, lo que está en el cuadrante, es la oferta de telas, botones e hilos. Y aquí está la mano de la demanda. Y dentro de estos dos hay una mano invisible. ¿Cuál es? La producción. No. No. El Los mercado. economistas. No. ¿Será el mercado, licenciado? El mercado. El mercado injerenciado por esas dos fuerzas, que son la oferta y la demanda. Vamos a ver un video y después vamos a hacer la reflexión final. Ahorita vamos a ver un video que es complementario. Bien, con la consulta.
Esa actividad que ha puesto del proceso productivo es en grupo o es individual. Yo pienso que es para ahora, ¿verdad? Es individual, pero van a tener un margen de tiempo para presentarlo a más tardar mañana al mediodía. Gracias. Que escogieras bando, el capitalismo con Estados Unidos al frente o el socialismo liderado por la Unión Soviética. Y en la actualidad, hasta Rusia ha adoptado prácticas capitalistas y hasta en Estados Unidos se habla de los beneficios del socialismo. Así que hoy, amigos, familias y clases sociales, ha puesto de cabeza países enteros. En el siglo XX, esta oposición fue la base de la Guerra Fría que exigía que escogieras bando, el capitalismo con Estados Unidos al frente o el socialismo liderado por la Unión Soviética. Y en la actualidad, hasta Rusia ha adoptado prácticas capitalistas y hasta en Estados Unidos se habla de los beneficios del socialismo. Así que hoy nos preguntamos, ¿capitalismo o socialismo? A mediados del siglo XIX, en Europa, sobre todo en Inglaterra, la industrialización estaba en pleno apogeo. Se producía más que nunca, pero al mismo tiempo se explotaba mucho a los trabajadores. Jornadas de 14 a 16 horas diarias, salarios de miseria, trabajo infantil aún peor pagado, aire contaminado y accidentes al por mayor. Y olvídate de seguridad médica o vacaciones. Todo mientras los dueños de las fábricas se enriquecían sin pena alguna. Entonces, un pensador alemán llamado Karl Marx se preguntó, ¿cómo llegamos a esto? Marx había leído a Hegel, quien postulaba que todo progresa a partir del enfrentamiento de contradicciones. Las sociedades también. Cada etapa del desarrollo social llevaba en sí el germen de su propia destrucción y la transformación en la siguiente. Para él, la civilización, por lo menos la europea, había pasado por las siguientes etapas. Comunismo primitivo, una época en la que los bienes escaseaban, todos los que eran capaces trabajaban y a todos los miembros de la comunidad se les repartía según su necesidad. En esta época se desarrolló la agricultura y otras técnicas que permitieron conservar y acumular bienes, lo que llevó a la segunda etapa, esclavismo. Por primera vez se dividen las clases sociales, las que trabajan y las que poseen los medios de producción. Poseen incluso a los trabajadores. En esta época existe la creencia de que los poderosos, reyes y sacerdotes, lo son gracias a que cuentan con el favor divino. Es también en esta época que aparece el Estado y lentamente va dando paso a la tercera etapa. Feudalismo. En esta etapa los trabajadores ya no son esclavos, sino siervos, pero siguen sometidos a sus señores, dueños de las tierras y a quienes se les debe pagar tributo. Al final del feudalismo, gana dinero y poder una clase social de artesanos y comerciantes que habitualmente vivían en villas o burgos cercanos a los feudos. Marx los llama burgueses. Los burgueses empiezan a asociarse y a juntar su dinero para crear empresas y financiar negocios más grandes, como viajes arriesgados. Estas empresas se llaman sociedades por acciones y al dinero reunido con el propósito de que crezca se le llama capital. Por otro lado, se promueven las ideas de libertad, democracia e igualdad, lo que da origen a grandes revoluciones como la Revolución Francesa, donde la nobleza y el clero pierden el poder, o hasta la cabeza, y quienes ahora tienen la autoridad son los dueños del capital, los capitalistas. Las tierras, antes propiedad de los nobles o de las comunidades, se privatizan. Las ideas de la Ilustración traen un gran desarrollo tecnológico e industrial. Muchos granjeros y campesinos quedan en la pobreza y emigran a las ciudades para trabajar en las fábricas. Así es como surge la cuarta etapa,
El capitalismo. El capitalismo es explicado y defendido por economistas como Adam Smith, y sus principales características son: las tierras, herramientas y fábricas, o sea, los medios de producción, no están en manos del Estado o de las comunidades, sino que son propiedad privada. Hay libertad de mercado. Todo mundo tiene derecho de comprar y vender lo que le apetezca, incluido el propio trabajo, y de negociar los precios según les convenga. Aquí se habla de la mano invisible del mercado, la idea de que las acciones económicas individuales, aunque parezcan egoístas, contribuyen al bienestar de la sociedad en su conjunto. El ideal capitalista es, por lo tanto, que las leyes y el Estado intervengan lo menos posible en el mercado. Libertad de empresa. Cualquiera puede empezar un negocio asumiendo los riesgos y obteniendo los beneficios. Esto propicia la competencia y la innovación. Explicado así, el capitalismo parece ideal. Entonces, ¿por qué ocurría lo que Marx presenciaba en las ciudades de Europa? Lo responderemos después de esta pausa capitalista. Uno de los principales problemas del sistema capitalista es el de la plusvalía, o sea, la ganancia que el capitalista espera obtener por su inversión. Imagina que dos personas colaboran para producir un producto. Una pone su trabajo y otra el capital para producirlo en forma de herramientas y salarios. Digamos que lograrlo costó 10 pesos y que lo pueden vender en 18. Esos 8 pesos extra son la plusvalía y retornan al capitalista. ¿No le debería tocar también a la trabajadora? Para Marx, la obtención de la plusvalía es una forma de robo y contribuía al enriquecimiento del capitalista y el empobrecimiento del trabajador, creando acumulación del capital y formando monopolios y oligarquías. Adam Smith diría: si la trabajadora no gana lo suficiente, es libre de buscar un trabajo donde gane más. Hay un mercado de trabajo y si hay más oferta de puestos, esto hará que los salarios suban. Pero también es cierto que si hay mucha gente sin empleo, la demanda de puestos aumenta y los salarios bajarán. ¿Será que el desempleo le conviene a los capitalistas? Una de las contradicciones del capitalismo es que si llega a haber tanta gente tan pobre que no puede comprar ni lo que produce, ¿quién va a comprar las cosas y cómo va a crecer la economía? La otra es que el capitalismo supone un crecimiento ilimitado de las corporaciones. Sin embargo, los recursos del planeta son limitados y no puede proveer de materias primas ni procesar la contaminación de manera infinita. Y para rematar, ¿de dónde sacaron los capitalistas ese capital inicial? La mayoría no trabajó por él, simplemente lo heredaron. A Marx le parecía que la herencia por sí sola hacía de la competencia justa una falacia. Uno siempre empezó a unirse y luchar para arrebatarle el poder a los capitalistas. Para ellos, una sociedad ideal sería comunista. No existirían ni las clases sociales ni la propiedad privada. Para llegar al comunismo se planteaba que se debería pasar primero por una etapa llamada socialismo. Las características más importantes del socialismo son la propiedad social de los medios de producción. Teóricamente, las herramientas, tierras y fábricas pertenecen a la sociedad en su conjunto, que se supone que está representada por el Estado. Planeación de la producción. Se evitan desperdicios, excesos y contaminación, asegurando que se produzca solo aquello que se necesita. Regulación por parte del Estado. Las actividades económicas, incluidos los precios, están reguladas por el gobierno para evitar la explotación y el abuso. Después de interesantes experiencias como la Comuna de París en 1871, 40 años después de la muerte de Marx, el socialismo tiene oportunidad de ponerse a prueba. Con la Revolución Rusa se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otros países siguieron su ejemplo. ¿Cómo funcionó? Pues tuvo problemas muy graves. En primer lugar, se dio una enorme concentración de poder político. A pesar de que los líderes eran llamados camaradas, en la práctica dirigían regímenes autoritarios que, con el pretexto de proteger el bien común, se quedaron toda su vida en los puestos de mando. Llevaron a una gran pérdida de la libertad. Reprimieron a quienes disentían, encarcelándolos o asesinándolos. Además, al estar todo planificado y haber pocos incentivos, la innovación estaba sumamente limitada a los aspectos que interesaran al Estado. Esto aún ocurre en países como Cuba, donde por un lado todos tienen garantizada la salud y la educación, pero por el otro hay escasez de alimentos, vivienda y casi nula libertad política.
Entonces, si ninguno de los dos sistemas es bueno, ¿la humanidad se quedó sin opciones? ¿No hay manera de tener las libertades que ofrece el capitalismo y la igualdad que ofrece el socialismo? En primer lugar, no todo es blanco o negro. Gracias a la unión y las luchas de los trabajadores, la mayor parte de los países actualmente tienen sistemas que mezclan en diferentes proporciones una economía capitalista con aspectos socializados. En el modelo nórdico, por ejemplo, hay libertad de empresa y de mercado, pero los trabajadores tienen fuertes sindicatos y el Estado interviene en la negociación de salarios. Y hasta en los países más capitalistas, el Estado se encarga de proporcionar carreteras y servicios públicos y, en mayor o menor medida, educación y servicios de salud. Y existe una lucha constante porque estos derechos sean cada vez mejores y mayores. Quizás si no fuera por las luchas socialistas, no tendríamos ahora jornadas de trabajo de 8 horas, salario mínimo, vacaciones, protección social de los niños o seguridad social. En segundo lugar, además de estos dos sistemas tan llamativos, existen otras propuestas. Por ejemplo, el anarquismo, que propugna por abolir el Estado, eliminar toda jerarquía y autoritarismo y trabajar en base a la cooperación y el beneficio mutuo. De hecho, los soviets originales eran organizaciones anarquistas igualitarias antes de que las reprimiera y absorbiera el Estado de la Unión Soviética. En Cataluña y España, el movimiento anarquista fue muy fuerte y se llegaron a administrar fábricas de manera colectiva y democrática con variados resultados hasta que intervino el comunismo internacional para disolverlas y luego Franco impuso el fascismo por la fuerza. Si te interesa este tema, puedes leer a Emma Goldman o a Piotr Kropotkin, entre otros autores anarquistas. Pero estos son solo los modelos europeos. La gente se ha organizado de diversas maneras en diferentes momentos y partes del mundo. Por ejemplo, la ciudad de Cataluyuk en Anatolia de hace unos 9000 años tenía una sociedad económica y socialmente igualitaria donde además hombres y mujeres tenían los mismos derechos. Los pueblos indígenas de toda América han tenido formas de organización diferentes que incluyen el tequio o trabajo comunitario y la toma de decisiones de manera colectiva. Estas ideas se han retomado en lugares como Cherán, donde todas las decisiones importantes se toman por consenso, o en los caracoles zapatistas, donde los medios de producción son colectivos y las decisiones las toma una junta de buen gobierno cuyos miembros son rotativos y no reciben sueldo. El país de Bután, aun siendo una monarquía, tiene una economía budista que privilegia la reciprocidad y mide su crecimiento no en Producto Interno Bruto, sino en felicidad nacional bruta. La región autónoma de Rojava, en Siria, practica una versión muy propia de socialismo democrático donde las cooperativas, en su mayoría promovidas por mujeres, juegan un papel primordial. Como ves, capitalismo y socialismo son apenas dos de las muchas maneras en las que se pueden organizar los seres humanos, y la sociedad siempre puede cambiar. ¿Y tú? ¿Crees que se debería cambiar el sistema económico de tu país? ¿Cómo te gustaría que fuera? Bueno, ahí teníamos las características, los elementos de funcionamiento sobre el capitalismo y el socialismo. Y si se fijan, son las teorías que más conocemos y que escuchamos según las cátedras, la historia, pero hay muchas más. Pero las de mayor funcionalidad o las de mayor aplicación sigue siendo el libre mercado. El socialismo prácticamente es un sistema que no ha funcionado, y en países como El Salvador, o sea, es algo que no va a funcionar nunca por la capacidad de recursos con las que contamos. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre el video? Hola, hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, Alex.
o sea, no sé, ¿verdad? Yo opino de que en eso es como, ahí estaba poniendo que sí, capitalismo, socialismo, pero es como complicado porque no se puede tener, no podemos tener ni al 100% ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Pero, y también es complicado tal vez en nuestro país como encontrar un equilibrio en realidad, porque siempre estamos pensando de que con A o B cosas va a haber un cambio o algo distinto, pero siempre venimos como a ¿cómo se dice? Como que estamos en una bola de nieve, ¿verdad? Que siempre estamos en lo Hay mismo, ¿no? incertidumbre. Ajá, correctamente. Entonces es como bien difícil decir que hay un equilibrio entre las dos. Sí, sí, totalmente de acuerdo con usted, Georgette Marroquín. Los extremos son los que no son buenos. Siempre se debe buscar eso que es bastante complicado, un equilibrio, inclusive la concentración de poder afecta el funcionamiento, como ya se ha visto a través de la historia, como algunos sistemas económicos han fallado por esas concentraciones de poder. De igual forma, en los mercados, las concentraciones cuando una empresa o un grupo hace concentración, empieza a formular los oligopolios hasta llegar a lo que es monopolio, se convierte en una enfermedad para el sistema económico porque afecta a los precios, afecta a la competitividad y otros elementos más. ¿Quién más tiene comentarios? Si no hay comentarios, vamos a ver un video que es el que va para la actividad que se les ha asignado. Por favor, me confirman si lo ven y si lo escuchan. Sí se ve. ¿Se escucha? 57 y 3, 60, 62, 63, 66, 68,1. Me estás ocultando cosas. Bueno, lo que falta es el otro ingrediente mayoritario después de la... 57 y 3, 60, 62, 63, 66, 68,1. Me estás ocultando cosas. Bueno, lo que falta es el otro ingrediente mayoritario después de la harina, que es el agua. Un 32. Carlos, él es el jefe de producción. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues este es el inicio del proceso de elaboración del pan. Estamos en las amasadoras. Esto es una amasadora. Esto es una amasadora. Es otra. Por allí otra y otra. 4. Los ingredientes se descargan automáticamente por los tubos que tenemos en cada una de las amasadoras. Todo entra automático. Todo entra y en la cantidad justa. Efectivamente. La masa quede homogénea, 6 minutos de amasado. 6 minutos. Tenéis 4. Sale una masa cada cuánto tiempo. Cada 2 y medio sale una masa. Atención, aquí sale una mega masa. ¿Con esto cuánto pan se puede hacer? ¿Cuántas bolsas de pan de molde? En este en cuestión podemos sacar hasta 600 unidades en cada una de las 600 bolsas. La enorme masa cae hacia abajo, una masa que pesa ¿cuánto? 370 kilos aproximadamente. 370 kilos. Y sale por ahí. Hay 2 cuchillas que van cortando la masa que sale por el tubo al peso que deseamos. Parece que cortan un poco al tuntún, pero no. No, efectivamente. No. Hacen bolitas del peso perfecto. Perfecto, efectivamente. ¿Puedo coger una? Coge una. ¡Chachán! Esto es una bolsa de pan de molde. Un pan. Cuando termine el proceso de 2 horas más o menos será un pan. Oye, van rapidito las bolas, ¿eh? Sí, bueno, la velocidad efectivamente son 120 unidades por minuto. Al final son 2 bolitas por segundo. Pero digo en velocidad, igual son 10 o 20 kilómetros por hora. Bueno, pues 2 bolas por segundo. No queremos hacer barra de pan, queremos hacer pan de molde. Por eso metemos el camote en el molde. Parece una tontería, pero yo nunca en mi vida había pensado por qué el pan de molde se llamaba pan de molde. Precisamente porque va dentro de un molde. Porque se hace dentro de un molde. ¿Por qué son arrugados? Bueno, el coarrugado que lleva el molde es para facilitar luego el desmoldeo del pan una vez horneado. Cada bandeja tiene 12 moldes y de aquí van directos a la fermentación. Muchas gracias. Hasta la próxima. Me voy a fermentar. Nos vemos. Los moldes siguen su viaje por la fábrica, dan por aquí toda la vuelta hasta llegar a la cámara de fermentación. ¿Dónde está Aitor? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué pasa ahí dentro? Como podemos observar en esta pantalla, con 42 grados de temperatura. O sea, ahí están pasando calor Sí. las masas. Sí. ¿Y cuánto tiempo están dando vueltas dentro de la cámara? 1 hora. Así entran las masas dentro de la cámara de fermentación y salen mucho más grandes, más gorditas
¿Qué es lo que ha pasado dentro? La levadura, al ser un organismo vivo, se va alimentando durante esa hora de nutrientes. O sea, los bichillos de la levadura con el calor. Eso es, con el calor y la humedad adecuada, se van alimentando de azúcares, agua y hace que fermenten y suban de tamaño. Eso produce gas y por eso se hincha la masa. Dentro de esta máquina hay una línea de luz roja. ¿Para qué sirve? ¿Qué mide esta máquina? Mide la altura adecuada del pan. Nos pasamos de tiempo, sube en exceso y nos va a salir un producto alto. Que tiene que salir como tiene que salir, vaya, correctamente. Por esta línea de arriba vienen las tapas, por aquí abajo los moldes y aquí confluyen en una máquina en el que se juntan los dos. Vamos a taparlo. Vamos a taparlo, sí. Pues este robot pone las tapas de 4 en 4 y el pan ya se dirige al horno. Los moldes van por aquí y entran en este horno que es el horno más grande del mundo de pan de molde. Sí, es. No hay otra fábrica en el mundo que tenga un horno mejor que este. No. ¿Y por qué se tapan los moldes? Pues se tapan simplemente para que el pan salga cuadrado, que es como tiene que salir. Si no, podría salir abombado por arriba. La barra de pan de... Aquí estamos. Estoy cansado y todo. ¿Cuánto mide el horno este? 65 metros. Y ahora, los moldes, ¿qué hacemos con ellos? Aquí le quitamos la tapa. Esta banda está magnética, se lleva la tapa. Esas cosas azules son mentosas. Mentosas, sí. ¿Qué? Chupan el pan. Sí. Vale. Voy a coger un panecito. Madre mía, qué bueno, qué crujiente, qué calentito. Los panes pasarían por aquí. ¿Y van? Y van aquí ahora al enfriador. Ahí las tenemos, 2 megatorres llenas de pan dando vueltas. ¿Cuántos panes hay ahí? 38.500 panes entran ahí. Madre mía. ¿Y qué hace el pan ahí? ¿Marearse? Sí, aparte, enfriándose 45 minutos en cada torre, en total 1 hora y media. ¿Se está enfriando? A temperatura ambiente. Tenéis calculado el tiempo, porque es muy importante después embolsarlo en el momento justo, con una temperatura justa. Así es. Jefe, que se había usted despistado y tengo muchas preguntas que hacerle. Cuéntame. Venga, llegamos al momento crucial. Estaba deseando verlo. Pues tenemos un conjunto de sierras, como cuchillos, y lo que hacen es dividirnos el pan en las rebanadas que queremos. Los dientes se mueven así, las sierras así, y cortan el pan en... 20 rebanadas. Y llega el momento de meterlo en bolsas. Una y otra. Una y otra. Una por segundo. Más o menos. Por 6 líneas, 6 bolsas por segundo. Sí, señor. ¿Cuántas al día? Unas 15.000 a la hora, pues al día más pillado. 15.000 por 24, 360.000 bolsas cada día. Sí. Hola, ¿lograron observar los procedimientos? Sí. La dinámica de la actividad para este día está orientada al video que acabamos de ver. Si se fijan, ese es el famoso pan de caja Bimbo que nosotros decimos, el que viene cortado en rebanadas. Hemos visto así de forma acelerada cómo es todo el proceso de elaboración de las máquinas, los ingredientes, inclusive hasta el porcentaje de agua que le ponen. Pero lo que menos veíamos era personas, ¿verdad? El recurso humano era poco, más que todo está automatizado. El proceso que tiene, los procesos que tiene el recurso humano es en los procesos de supervisión, de control de calidad, programación de las unidades a producir. Inclusive ahí dice cuántas unidades por hora, ya hace la traducción y conversión para las unidades que diariamente produce, más de 360.000 unidades al día. Y mencionaba que la planta es la más grande del mundo, es la que provee a varios países. Comentarios. El fin de ese video es para que identifiquemos cómo se utilizan los factores productivos, cómo se busca el rendimiento de capital y también el funcionamiento de la especialización. Porque si se fijan, es cierto que ese pan es algo que tiene bastante demanda a nivel global, a nivel mundial. Pero la empresa lo que está demandando para emplear o para
que trabaje en sus instalaciones ya no son los planificadores tradicionales, sino que recurso humano tecnificado, como decía ahí Adam Smith en una parte, que había que buscar la especialización del trabajo. Entonces, más allá de tener una carrera, hay que especializarse en otras áreas, tecnologías. En comentarios sobre el video. Catherine, sí, Oriente, te escuchamos. Es bien interesante porque, como se dice, ¿verdad? O sea, todo está automatizado y solo como 4 personas viendo el proceso, de todo, y pues un control bien riguroso, ¿verdad? De todo lo que llevan ellos en tiempo, en temperatura, con cada maquinaria. Entonces es un control extremo el que llevan esas empresas, pues, y que son de las, como se dice, ¿verdad? De que producen para todo, para muchos países, pues. Entonces son de las más grandes y es bien interesante el proceso que ellos llevan. Sí, o sea, y se puede visualizar que el recurso humano que ellos ocupan es recurso especializado. Ahora, ¿cuánto ganará cada uno de ellos? ¿Y qué nivel de especialización tienen? Va a depender del nivel de beneficios que esté generando. ¿Alguien más? Patricia. Creo que, bueno, la industria hoy en día de esa manera está funcionando. Yo tuve la oportunidad de visitar Coca-Cola y así como ven la empresa Bimbo en España trabajando, de la misma manera lo trabajan aquí. Son cuartos grandes donde está solo maquinaria y a lo mucho 1 o máximo 2 personas por algún desperfecto, que generalmente son como ingenieros los que están trabajando ahí. Sí. Pero hoy en día sí se maneja. Así, los procesos de producción van orientados a eso, especializarse más, o sea, tener una licenciatura, un técnico ahorita es complemento de algo más que se le tiene que agregar. Ahora, las preguntas ahí están de lo que se va a realizar en la actividad asignada. Son 3 o 4 preguntitas. Van relacionadas con lo que hemos visto. Y el video como referencia. Les agregué otros más para cuando tengan tiempo los vean. Ahí está un video que menciona varios procesos de producción y se pueden establecer comparaciones. Y les iba a subir uno de la empresa que menciona la compañera, que es sobre el proceso que implementa Coca-Cola en El Salvador. Y es cierto, va automatizado. Hoy casi todo va automatizado. Entonces, para finalizar, voluntario o que nos quiera leer la reflexión del día. Por favor. El optimismo firme y paciente siempre rinde sus frutos. 3 personas que nos quieran comentar sobre la reflexión del día y finalizamos la clase. Yo lo inicio. De acuerdo, Ricardo. Sí, eso a mi juicio tiene que ver mucho con la determinación. Cuando uno se propone algo, ya sea en su trabajo o en su emprendimiento, uno debe tener la determinación de buscar salir adelante y preparándose y teniendo en cuenta todos los factores, ¿verdad? Y aparte de eso, ser muy paciente, porque todos las grandes empresas que ahora vemos que existen, no se dieron de la noche a la mañana y llevan años trabajando, entonces es igual para nosotros. Ya como le digo, en el campo de nuestro empleo o de nuestro emprendimiento tenemos que tener mucha determinación, optimismo y paciencia para ver esos resultados. De acuerdo, todo esfuerzo tiene sus frutos posteriormente, el empeño, esa constancia de hacer las cosas. Nos faltan 2 comentarios más.
Catherine, Daniela, le escuchamos. Yo pienso que quiere decir de que el esfuerzo y la actitud con la que hagamos las cosas también siempre tienen su recompensa, ¿verdad? O sea, si perseveramos en las cosas que hacemos, pues eso tendrían recompensa. Gracias, Catherine, Daniela, muy bien. Yo lo asocio con la frase que persevera alcanza. Sí, El día a día, el que usted está haciendo bien las cosas y está firme en lo que usted quiere conseguir, al final, como dice el pensamiento, hay un fruto. Así es. Bueno, muchas gracias. Con esa reflexión finalizamos la clase de este día. Casi siempre yo a todas las clases les pongo una reflexión final porque me gusta dejar un mensaje constructivo, porque mi forma de filosofía es así, de optimismo. Agradezco mucho que se han conectado, han participado en la clase. Les recuerdo que sus notas ya las entregué y felicitarles nuevamente porque han tenido buenos resultados. Sigan así y revisen siempre la plataforma, ahí está información complementaria o algún aviso. Mañana nos toca laboratorio. Les recuerdo. Ahí en la guía de contenido aparece la fecha y los contenidos a revisar. Así que tengan feliz noche, que descansen. Dios les bendiga a ustedes y a sus seres queridos. Hasta mañana. Gracias, buenas noches. Buenas Gracias noches. y buenas noches. Buenas noches.